La penúltima cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet ha recibido críticas debido a los pocos compromisos anunciados por una parte del sector político, en una jornada que además estuvo marcada también por la violencia en las manifestaciones que dejaron a un funcionario municipal fallecido. Queremos hablar de estos temas y de otros. Nos acompaña Mario Villalobos, vicepresidente de Amplitud. Gracias por estar con nosotros, Mario. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Mario, el de ayer fue un discurso considerado por todos más bien de consolidación, con un mensaje de que ya la obra gruesa, lo dijo la propia presidenta incluso, y así lo ratificaban después en el análisis desde la nueva mayoría, que la obra gruesa ya estaba terminada y que ahora había que consolidar, con un énfasis en lo que viene para los próximos 2 años. ¿Qué se puede esperar de lo que venga de aquí en adelante a partir del mensaje que a su juicio deja la presidenta Bachelet ayer? Bueno, a nosotros en Amplitud nos pareció que el discurso en general un discurso bien construido, en un tono más bien conciliador, nos pareció bien en la forma, pero creo que en el fondo es un discurso que quedó claramente al debe, no se profundizó en nada. No hubo grandes, no queremos un discurso nosotros de grandes anuncios, ni parafernalia, ni grandes cifras, pero nosotros esperamos que en un discurso de esa naturaleza la presidenta marque la ruta que va a seguir el gobierno 2 años. Y esto de decir que terminó la obra gruesa deja bastante que desear, porque la verdad es que en la obra gruesa, y lo decían hoy día en algunos programas de televisión, las divisiones entre gobiernos son bastante graves. Más bien, yo creo que no saben cómo seguir, y esa es la verdad. ¿A qué te refieres con que no saben cómo seguir? ¿En qué lo ves? Porque las divisiones adentro son muy serias, ¿ya? La obra gruesa del gobierno ha encontrado mucha resistencia. Esa es la verdad. Resistencia no solamente en la población, que se ve reflejada en las encuestas, sino también al interior. Yo creo que no saben, de verdad se encontraron en un callejón sin salida, y a eso se debe que ayer no hayamos tenido tanto anuncio de lo que viene más adelante. Me pareció que en la forma el discurso estuvo bien, pero quedó bastante al debe. También, pero desde el punto de vista de la proyección del programa de gobierno, de la concreción además de ese programa de gobierno anunciado y conocido, hubo durante estos 2 años en la implementación de muchas de ellas, de la reforma tributaria, educacional, del inicio del proceso constituyente, muchísimas críticas y que apuntaban sobre todo a la incertidumbre. El hecho de que se haya terminado la obra gruesa, que no hayan grandes anuncios de cambios profundos, digamos, a lo que viene, sino de consolidar lo avanzado hasta ahora, ¿no es una señal de que, para poner la analogía de la retroexcavadora, que ya se guardó la retroexcavadora? Puede ser, pero nosotros ayer escuchamos el comienzo del discurso, un comienzo bastante catastrofista, que pintaba un país que está en una situación muy grave y que había que hacer todas estas transformaciones porque el país no daba más. Y los hechos no dicen eso. A pesar de la incertidumbre, la incerteza que han dicho algunos, que yo tampoco creo que sea tanto, el país ha resistido este embate y ha resistido esta retroexcavadora y no han podido botar todos los cimientos porque el país estaba bien. La gente quería cambios, pero no quería estos cambios tan profundos, tan radicales, y por ahí va el problema. Yo creo que de verdad, nosotros lo dijimos, Amplitud votó en contra de la reforma tributaria, porque sabíamos lo que iba a ocurrir. Tú no puedes comenzar un gobierno haciendo una reforma tributaria tan profunda y después llevar adelante todas estas otras reformas tan grandes porque no ibas a encontrar financiamiento, y es lo que ha pasado. No tienen claro el rumbo. Terminar la obra gruesa, pero en educación, de nuevo, lo que te decía los estudiantes, van a ir, los financiamientos de la gratuidad va a ser a través de glosa porque no tienen la ley. Entonces, realmente que hay mucha debilidad. Mario, ¿y qué era lo que ustedes desde Amplitud en particular esperaban de este discurso? ¿Qué les hubiera gustado escuchar en este discurso que estuvo ausente? Pero yo lo comentaba antes, nosotros no queríamos parafernalia, grandes anuncios, ni nada por el estilo, ni muchas cifras. Creo que este gobierno está bastante al debe con las cifras también. No puede mostrar mucho, sobre todo en salud, que es mi tema. En salud todos sabemos que está muy al debe. Pero una guía clara hacia dónde íbamos, y tampoco esa guía está muy clara. Anuncio importante, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el permiso para los padres de niños que están enfermos, porque realmente es necesario. Hay que darles licencia porque necesitan los cuidados de los padres, y eso era muy importante. El Ministerio de Investigación, de Ciencia e Investigación, nos parece bien, pero tenemos el problema con ICIT, que todavía ni siquiera nosotros sabemos, no está financiado, han tenido problemas con el sueldo de los funcionarios, entonces no sabemos. Nos llamó la atención, fíjate, que hablan del Ministerio de Investigación y Ciencia y no tocaron el problema que tenemos en Chiloé, que tiene que ver con la marea roja.
Es un problema súper Fue complejo. abordado tangencialmente, sin mencionar siquiera la... Muy tangencialmente. Y es un problema social muy importante, muy grave, que no se tocó. ¿Para qué hablar de la reconstrucción? Tú sabes que el problema de la reconstrucción en el país es súper serio. O sea, ni siquiera en Valparaíso, los cerros que tuvieron tremendo incendio, se ha avanzado en la reconstrucción de ahí, la tercera región en Tocopilla. No, realmente el problema es complejo. Mario, desde el punto de vista de salud, el discurso de la presidenta Bachelet también ayer mostraba ciertos avances y tuvo un tono más bien positivo de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo analizas tú ese punto en particular, el de salud? No, solo en el tema de salud somos muy críticos, realmente ahí hay problemas muy complejos. No se han inaugurado hospitales muy poco durante este periodo. Se ha inaugurado CEFAM también, inferior a las cifras que se han inaugurado en los años anteriores. Tenemos un problema con el auge, que está en el minuto álgido la semana pasada, porque el decreto que debía entrar en función ahora este año fue mal redactado y hay que hacerlo de nuevo. En salud realmente es el tema donde está con mayor debilidad. La deuda hospitalaria escaló a más de los 300.000 millones de pesos. Las cirugías no GES atrasadas se duplicaron, también las no GES. Está absolutamente fuera de control. Yo creo que en salud el debe es bastante grande, lamentablemente. Vuelvo a insistir. No queríamos grandes anuncios, creemos que el tono fue bueno, fue correcto, pero nos faltó indicación clara hacia dónde vamos. Creo que no fue muy nítida esa indicación. Este llamado que hizo la presidenta fue uno de los más destacados en materia económica, a construir un pacto para el crecimiento. Reflejaba también el énfasis que tenía y que quería poner el gobierno, el acento sobre la recuperación y la reactivación económica. ¿Cómo leen ustedes aquello, el que el gobierno esté poniendo acento en este tema que en estos 2 primeros años no estuvo dentro de las prioridades? Claramente no estuvo dentro de las prioridades, nosotros lo dijimos, la senadora Lili Pérez lo dijo en su minuto cuando votó en contra de la reforma tributaria, que a propósito nos tiene muy contentos porque en la encuesta de hoy día aparece como la mujer líder de la oposición mejor evaluada, así que estamos muy contentos por eso. Pero lo dijimos en su momento, las señales son equívocas, acá hay problemas, estamos en un momento económico difícil, y esto va a frenar la inversión, va a frenar el crecimiento y los tiempos nos han dado la razón, ¿ya? Yo creo que es un poco tarde, o sea, gran parte por qué están parando y están dando este giro porque se dan cuenta que no tienen los recursos para hacer las cosas que querían hacer porque la reforma de verdad paró el crecimiento que el país necesitaba. Así, no puede haber desarrollo sin crecimiento, Sebastián, esa es la verdad. Mario, por último, ayer tuvimos un grave hecho de violencia tras la cuenta pública de la presidenta Bachelet. Estas manifestaciones se hacían todos los años, generalmente terminaban de mala manera, pero lo de ayer ya fue mucho más allá, termina con la muerte de este funcionario municipal. Y ese puro hecho, digamos, le da un carácter distinto a las manifestaciones de ayer, con una condena transversal, además. A su juicio, ¿qué refleja lo que ocurre ayer? Lo que pasó ayer fuera del hemiciclo ahí del Congreso fue más grave que lo que estaba. Se comió finalmente el discurso, esa es la verdad. Fue una cosa tremenda. Okay, aquí hay una disputa entre quienes somos partidarios de la democracia y entre los asistémicos, ¿ya? Porque yo no veo gente que participe en el sistema político que esté apoyando, excepto por ahí algunas declaraciones que me llaman la atención, pero todos condenaron sin reparo lo que había pasado porque realmente es un hecho extremadamente violento. Nadie puede avalar algo aquí. Nada. Pero nosotros, Sebastián, en Amplitud, tenemos algunas diferencias internas pequeñas, qué sé yo, con el tema del control de identidad, con la ley corta antidelincuencia. Hubo algunas dudas, la senadora votó a favor, los diputados votaron en contra, que permitió una comisión mixta, se llevó, porque tenemos algunas dudas sobre el control de identidad preventivo. Es una cosa bien puntual. Pero lo que no tenemos ninguna duda nosotros es con la ley que llamaba la ley anti-encapuchado. Con esa ley no tenemos ninguna duda. Es una ley que debió haberse aprobado, porque es verdad, quien se encapucha para ir a una manifestación no es porque va a ser una manifestación pacífica que es legítima en democracia, es porque va a hacer cometer actos que obviamente son delitos y que no quiere que lo reconozcan. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la agenda corta, pero creo que debemos pensar seriamente nuevamente en reponer el tema de los encapuchados, porque fue lo que pasó ayer.
Bien, Mario, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para abordar estos temas que están en la agenda. Por cierto, el debate después de lo que ocurrió ayer con los hechos de violencia queda abierto para ver, como dicen algunos, quizás separar la cuenta pública de la conmemoración de las glorias navales. En fin, son varias de las aristas, pero eso ¿no? es como sacar el sofá de Donoto, o sea, llevar el evento a otro lugar, a otro día, o cambiarlo de ciudad, no soluciona nada. Si el problema es mucho más El problema grave. es de fondo, El problema es de fondo. sin duda. Bien, Mario, gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa, nos separamos por un instante y volvemos con más noticias acá en CNN Chile.